Hola a todos y todas, mi nombre es Tomás y voy a grabar la cápsula para el laboratorio de esta semana. Bueno, esta semana vamos a trabajar con una interfaz de usuario. Sí, ya hemos visto lo que es cierto SQL, las queries más básicas, cómo construir. Pasamos a Workbench, ¿cierto? Donde podemos gestionar el entorno en el computador y tener el SQL más ordenado. Y recientemente estuvimos viendo cómo a través de Python podemos interactuar con esta aplicación, ¿cierto? Con este Workbench, este SQL que tenemos almacenado en nuestro computador, pero desde una fuente externa, ¿ya? Entonces nosotros habíamos visto que a través de Python podemos acceder a SQL y podemos trabajar con él, básicamente entre comillas a distancia. ¿Cuál es la potencia que tiene eso? Es que podemos a través de Python generar distintos servicios, ¿sí? Como lo que vamos a hacer en este laboratorio. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este laboratorio es una interfaz de usuario que permita, ¿cierto?, a una persona a través de clics y rellenar campos, ¿cierto? O nos olvidamos de SQL, nos olvidamos de todos los lenguajes de programación. Nuestro objetivo es crear una interfaz sencilla de usar, poner en el scope, ¿cierto? De esto, poner a una persona que podría ser perfectamente los trabajadores de la pyme en la que están asesorando, alguien que no tiene educación informática, alguien que no tiene ni el tiempo para aprender ni del tiempo de implementar dentro de su operación. ¿Sí? Es decir, no se va a poder poner a programar mientras le llegan clientes. Entonces, nosotros vamos a enmarcar este laboratorio en esa situación. Crear ya un software directamente donde puedan interactuar sin tener que entrar en otros niveles de complejidad. Ya, entonces empecemos un poco a meternos ya en el laboratorio, en la guía y en el problema. Empecemos de a poco, de forma bien deductiva, de forma que vayamos entendiendo siempre para dónde vamos y cómo van haciendo estos pasos que vamos a ir siguiendo para poder conseguirlo de la mejor manera. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Generar una aplicación, una interfaz gráfica donde hay figuras geométricas que tienen diferentes funciones, donde uno toca algo y me cambio de ventana, toco algo, hago una acción. ¿Ya? Una aplicación tal cual hay en todos los teléfonos. Ya, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Y qué va a haber en esta aplicación y por qué se va a crear? Bueno, aquí en el contexto del laboratorio van a poder leerlo, ¿cierto? Pero habla de la interfaz de gráfica, todos los tipos. Nos vamos a centrar en la primera, interfaz de usuario gráfica. Hay distintas, que el Siri, que los sistemas operativos y un montón de cosas. Nos interesa por ahora el uno. Ya, entonces, primero, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver primero la base de datos propuesta. Nosotros vamos a trabajar con la base de datos de la NFP, que la tienen que haber visto al menos en la cápsula anterior, si no me equivoco. Bueno, muy rápidamente, una base de datos que tiene que ver con fútbol, donde tiene estas 6 tablas. Gol, partido, se juega en, jugador, equipo, estadio. ¿Ya? Esto va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a construir las queries. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Montar una interfaz gráfica que nos permita gestionar y hacer cosas en esto. Ya. ¿Qué va a ser las tareas? Las tareas que van a estar acá. ¿Sí? Que es lo que planteo. Un poco más ordenado. Ya, entonces lo que vamos a intentar hacer a través de la interfaz gráfica es, primero, ingresar a el Workbench de forma remota, como lo habíamos hecho en el laboratorio anterior, ¿cierto? Indicándoles cuál es el host, el usuario, la clave y la base de datos a la que vamos a ingresar. De la misma forma, solo que a través de esto, enmascarado en la interfaz de usuario. ¿Qué más? Primero vamos a acceder a esto. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a querer visualizar información, ¿sí? Va a ser una interfaz que nos permita, a través de ciertos comandos, ¿cierto? Poder acceder a las tablas y poder ver, por ejemplo, vamos a irnos acá al Workbench. Bueno, aquí estos archivos yo les voy a pasar un archivo.txt que tienen para poder crearlo más rápido. Lo copian, lo pegan acá y va a crear directamente esto. Ya, entonces, nosotros tenemos el R, ¿cierto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, primero, vamos a hacer que el Python ingrese acá, como lo vimos en la tabla de MySQL, y luego lo que vamos a hacer es visualizar la tabla estadio y actualizar, es decir, agregar una nueva fila, una nueva entrada a la tabla estadio. ¿Sí? Eso va a ser nuestro objetivo.
Entonces, volvemos. Ya. Entonces, para poder hacer eso, yo, ¿qué es lo que recomiendo? Recomiendo siempre ir. Yo lo hago en el Paint, porque no me gusta el Miro y no me gustan cosas que son más pitucas. Con el Paint voy súper bien. Siempre que tengo un problema y no lo he intentado con mis amigos que estoy haciendo un proyecto o lo que sea, siempre Paint, y Paint me salva a mí de todo. Pero obviamente tienen la libertad de hacerlo como quieran. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar por ahí. Ya, entonces, bueno, voy a mover esto a la otra pantalla para poder em, ver acá lo que vamos a hacer. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a hacer? Ya, dado este problema, ¿cierto? Y la base de datos que podemos volver a explorar más adelante, pero lo que tenemos que hacer es primero reconocer los requerimientos que va a tener esta aplicación, esta interfaz. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá ver los requerimientos, es decir, por qué y qué, o sea, más que por qué, sino que qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener vamos a ver, vamos a ver estadios, vamos a em, agregar, vamos a poner add, que es más cortito, ¿cierto? Estadio. Ya, son las queries que nosotros queremos implementar. Sin embargo, tenemos que agregar también ingresar o conectar. Vamos a poner connect, ¿cierto? A Workbench. Entonces, a, a Workbench. Ya, ya. ¿Qué más? Ahora recuerden que estamos diseñando lo que vamos a programar en estos lenguajes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a primero conectar al sistema de información y luego vamos a querer ver los estadios que hay y también poder crear una nueva entrada y agregar un nuevo estadio. Entonces, al menos lo que para mí es más sensato es crear dos ventanas, donde tengamos una primera ventana de login, ¿sí? Donde aquí vamos a tener que entrar con el host, ¿cierto? El usuario y la contraseña, ¿sí? Y además, una aquí pestaña donde podemos tener la query 1 y la query 2, ¿sí? En este caso, como vamos a hacer este ejemplo acotado, basta, y cuando digo basta, basta por un tema de espacio. Por espacio, en una ventana me caben perfectamente las dos queries para poder visualizar y poder interactuar. Sin embargo, tienen totalmente libertad de hacerlo como quieran, mientras recuerden el por qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo un- una interfaz gráfica para poder aportar, para poder ayudar a una persona que no quiere, no puede em, usar los lenguajes que ustedes saben usar. ¿Sí? Por lo que hablábamos al principio. Entonces, recuerden que lo más importante es que la interfaz sea fácil de comprender y sea fácil de usar. Entonces, como aquí yo quiero hacer dos queries a la tabla estadio, no tengo que tener más menús más complejos, así que con eso basta, al menos para la cápsula. Ya, entonces, bueno, a priori nos quedamos con esto. Queremos ingresar, queremos ver esto y queremos agregar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más o menos así, esta es mi idea. Ya, ahora, ¿cómo podemos transformar esto en una interfaz gráfica? Sí, bueno, obviamente la interfaz gráfica hace tiempo era horrible porque que JavaScript, que HTML, que después salió PHP para montarlo en la web y todas estas cosas. Ya, vamos a hacerlo de la forma más sencilla, sin perder todas las funcionalidades y sin perder em, todo lo positivo. ¿Sí? Entonces, a través de Python vamos aquí, bueno, minimizar esto por mientras. Voy a abrir una nueva ventana. Yo programo en Python, aquí en el Visual Studio Code. Y aquí vamos a armar el proyecto completo. ¿Ya? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el Qt Design. Primero voy a traerles la cápsula para que veamos lo que no hemos revisado más arriba. Ya, entonces hicimos el 1 y el 2. Tenemos más o menos
bosquejeado, diseñado, muy, muy a priori, ¿cierto? Lo que queríamos hacer. Acá hay más información. Ya. Abordando la UI, ¿cierto? La interfaz de usuario. Entonces, como les decía, bueno, yo trabajo en la distribución de Anaconda en la interfaz en la interfaz de Visual Studio Code, porque es la que más me gusta. Anaconda yo lo recomiendo porque es muy sencillo de instalar, de gestionar, cuando ya tengan proyectos un poco más especializados. Pueden hacer el IDLE de Python, que enseñan en Progra, absolutamente lo que quieran, ¿sí? Aquí es todo equivalente, yo lo hago de una forma. Les voy a intentar explicar, pese a la forma en que yo lo hago, de forma generalizada, por si ustedes tienen otro Python, tienen otro lo que sea. Pero aquí pueden hacerlo como les plazca mientras sea en Python, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la librería Qt5, que no es la última es Qt6, pero Qt5 es más estable, nos vamos a quedar con esa, que nos va a permitir interactuar con la interfaz de usuario. Y la interfaz de usuario la vamos a crear con Qt ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí esto se lo pueden ver. Cuando ustedes tengan el PDF, le dan clic y los va a llevar al sitio de Anaconda y los va a llevar al sitio de Qt, donde pueden ver la documentación, de qué se trata, cómo obtener las cosas y más rápido. Aquí hay un error, hay que corregir. Ya, ahí lo corregí. Entonces, ya, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, em, vamos a establecer y vamos a armar todas las carpetas que nos van a interesar. Bueno, la carpeta en realidad. ¿Cómo se trabaja acá? Abren primero el Visual Studio Code o su interfaz de Python que más les guste. Aquí, File, Open Folder. ¿Qué carpeta vamos a abrir? Aquí tengo SIG, laboratorio 6 y tengo cápsula, una carpeta hecha para la cápsula. La carpeta vacía, ¿ya? Entonces en esta carpeta vamos a ir agregando todos los archivos y luego, em, los vamos a poder ir trabajando acá, vamos a abrir varias pestañas, va a ser mucho más cómodo. Ya, entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Recuerden, estamos aquí. Tenemos lo que tenemos que hacer, más o menos cómo lo queremos dibujar, ¿cierto? Y ahora vamos a dibujarlo en el programa para poder tenerlo en código. Ya. ¿Cómo acceder a esos programas? Nos vamos aquí a la consola, ¿cierto? Yo en el archivo de aquí les puse estos tres comandos. Pip install pyqt5. Esto lo que hace es instalar la librería, que lo vamos a requerir después. Entonces, vamos aquí. Creo que esto se puede copiar. Aquí. Quise acá, abrir una consola, que se puede hacer también en una conda prompt, ¿sí? O deberían poder también con Windows R, CMD, abrir una consola de comandos y también van a poder instalar vía pip ciertas cosas. Entonces, yo lo hago aquí porque, si se fijan acá, es una consola también. Pego, esto se pegó mal, no se podía. Pero esto es pip install, voy a ponerlo en la otra pantalla para no equivocarme. PyQt5. Le dan enter cuando se quede que está pensando y bueno, dice requirements already satisfied porque yo ya tengo instalado, pero a usted les va a decir cargando, les va a veces preguntar descargar, tienen que darle enter, pero basta con eso. Y con eso yo ya puedo darle a import pyqt5, ¿sí? Y eso está en mi computadora ahora. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vía pip también, pip install pyqt5 designer, designer. Ya, este comando lo ejecutan, les va a pasar lo mismo, va a cargar, ¿cierto? Y está cargando, sin embargo, yo ya lo tengo. Pero bueno, se ve muy rápido, se termina de cargar. Y esta es la aplicación que nos va a permitir, a través del dibujo, de ir arrastrando diferentes ventanas, diferentes cosas, lo que nos va a permitir crear esta estructura que nosotros muy burdamente dibujamos en Python. Ya, entonces. Y bueno, el tercer comando, ¿cierto? Era designer. Designer para poder inicializar el software, que es esto. ¿Sí? Ya. Este es el software. ¿Sí? Que se abrió porque yo aquí escribí designer. ¿Sí? Esta es la forma de acceder. Aquí ustedes no tienen un ejecutable.
de Signal no lo pueden acceder, al menos no fácilmente, por sus carpetas normales, entre comillas, como un programa instalado normal, sino que tienen que hacerlo vía consola de comandos porque es un programa pagado que está de esta forma disponible para estudiantes y desarrolladores. ¿Sí? Entonces lo podemos usar, no hay ningún problema, pero tenemos este problema de que no tenemos el producto final, pero tenemos toda la funcionalidad. Ya. Entonces, bueno, este es el software que nos va a permitir, que es Qt Designer, que nos va a permitir vía drag and drop, que es tomar, pinchar, arrastrar, crear una estructura, una interfaz que después nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Aquí lo que tienen que tocar es Main Window, la ventana principal, que va a ser el software. ¿Sí? Y esta es la ventana principal. ¿Sí? Esto lo pueden borrar si quieren. Remove menu bar. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros habíamos dicho, ¿cierto? Que tenemos esto. Queremos conectar y después queremos hacer dos queries. Bueno, que están aquí, ¿cierto? Las dos queries. Entonces, primero vamos segmentando el problema. Quedémonos con esta parte de acá, ¿sí? Esto aquí. Entonces, primero que tenemos que hacer una pestaña de login, ¿sí? De ingreso, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Sí? Nosotros necesitamos el host, el nombre de usuario y la contraseña, ¿sí? ¿Por qué necesitamos eso? Recuerden que aquí, em, bueno, aquí, antes de eso vamos a crear un new file, new, no, new file. Voy a hacer un cuaderno de Jupyter porque me gusta el Jupyter en realidad, pero puede ser un Python file, .py, .pynb, da lo mismo. Mientras sea Python, no importa. Acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden que, ¿cómo se hacía esto? Teníamos que generar la instancia de em, la conexión. ¿Cómo hacíamos eso? Con la librería PyMySQL. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Vamos a importar la librería Py MySQL. Bueno, hay varias de estas, pueden hacerlo como quieran, como lo hayan hecho en el laboratorio, les da lo mismo. Entonces, importaban esto, y aquí tenéis que elegir dónde lo hacen, en entorno base está bien, y aquí era una celda de código, ya. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer acá? Haciendo un poco el bosquejo de lo que íbamos a hacer, tenemos que generar este connection, y una N, connection, ya. Que esto iba a un pro tip: programen siempre en inglés del Reino Unido porque los comandos del LaTeX, el backslash, el gato para el Python, está en una tecla, pro tip. Ya, entonces, que era connection, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Usamos py mysql.connect, y aquí que tenemos que ingresar, tenemos que ingresar el host. Y aquí nosotros poníamos, ¿cierto? Localhost, que era el que teníamos de defecto. ¿Qué más teníamos? Teníamos el user, que también solía ser el usuario raíz o el root. Teníamos también la password, que aquí era cierto que lo habíamos visto antes, pero era, no sé, un 4, por ejemplo. Y teníamos que finalmente, la coma. Teníamos la database, y aquí se llama ANFP en este caso. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos para poder conectar, ¿sí? No lo vamos a montar en el Python, simplemente lo recordamos aquí porque es lo que tenemos es la razón por la que tenemos que crear esta pestaña, que vamos a crearla acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer primero, ¿dónde está esto? Aquí. Están perdiendo los archivos con el pen y todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Poner un texto, un, simplemente aquí un text browser. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a poner aquí
y vamos a hacer algo más o menos así. Vamos a poner ingrese los datos para conectar a la base de datos. Y bueno, obviamente pueden escribir lo que quieran, mientras tenga sentido y se entienda, importa cero. Ya, entonces ingrese los datos para conectar a... Ingrese los datos para conectar. Bueno, aquí pasamos de nuevo. Vamos a ir así. Ya, entonces tenemos eso. ¿Y qué más necesitábamos? El host, el usuario y la password y la base de datos. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Para poder hacer eso. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar acá em, líneas de texto, que vamos a usar estas. Recuerden que aquí estamos haciendo el login, ¿cierto? Entonces, label, label, aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos el primero que vamos a poner ingrese el host. Bueno, aquí recuerden que todo lo que vamos a estar mostrando es una propuesta de lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes quieren aquí poner un botón, poner cualquier cosa, mientras sea funcional, pueden hacer todo lo que la improvisación que quieran. Ya, entonces, teníamos esto, copiar, pegar y pegar, ¿cierto? Porque queremos más campos y aquí en vez de host es el usuario y agrandamos esto y movemos esto ambos juntos y tenemos acá ingrese password. Ya, ya. Entonces, aquí con el usuario, aquí el usuario va a escribir, no sé, por ejemplo, localhost root y aquí 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es importante cada vez que agreguemos un widget? Primero, que lo agreguemos por una razón, ¿cierto? Que es porque hayamos hecho esto en el Paint, que es porque después, o sea, que era porque habíamos deducido que es lo más, de la mejor forma para poder realizar las tareas que nos piden en el enunciado. Entonces, como nosotros vamos a requerir esta información, ¿sí? Fíjense acá que cuando yo toco algo, toco por ejemplo la ventana, aquí dice Object Name, Name Window. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta librería de Python, funciona con un concepto que se llama programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es, bueno, si lo, sería bueno que lo investiguen, pero en realidad no es necesario. Pero para que tengan una pequeña idea de por qué es relevante esto, lo que se van creando son clases. Son clases donde cada clase tiene diferentes funciones integradas, ¿sí? Entonces, va a ser muy importante saber cómo se van a llamar estas entradas, especialmente que después vamos a tener más, porque vamos a tener que con este nombre, vía el Python, acceder a ese nombre. O sea, acceder a la funcionalidad. Es decir, por ejemplo, esto se llama TextEdit. Vamos a hacer, no sé, para la función de que esta línea sea extraer la información, TextEdit, vamos a tener que em, tenerle ojo, porque a ese text edit vamos a tener que aplicar una función. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un nombre que sea indicativo de algo que nos vaya a servir. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Para poder ubicarnos también, vamos a ponerle, por ejemplo, obviamente lo que ustedes quieran, si quieren poner tal cual como nombrar variable, main-txt-post. ¿Por qué? Porque en la ventana del main va a ser un texto y va a ser del host, ¿sí? Súper sencillo, súper indicativo, súper fome. Aquí lo mismo. Main.txt de user, ¿sí? Usuario, lo que quieran poner. Mientras que acá, ¿qué vamos a poner? Main-txt-pass, ¿sí? Entonces, ya. ¿Qué nos falta acá? Empecemos a pensar cómo hacer esto. Va a llegar aquí una señora, va a poner aquí localhost, bla, 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 bla. ¿Y qué nos falta? Nos falta un botón, ¿cierto? Un botón que eh, rescate estos valores y interactúa, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner button, un push button.
la agrandan, la señora puede ver todo, le ponen aquí conectar, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué tienen que hacer con el botón? Le tienen que dar un valor para poder después usarlo. ¿Cómo lo van a poner? Le voy a poner main-connect, ¿sí? Porque va a conectar a la base de datos y está en main, ¿ya? Muy fome. Ya, entonces aquí tenemos ya el esqueleto, ¿cierto? De lo que va a hacer nuestra ventana de inicio de sesión para conectar al SQL. Ya, entonces seguimos. Vamos a darle aquí a File New y vamos a darle a un Dialog Without Buttons. Si esto que nos abre una ventana secundaria, aquí. Em, ¿Qué hace esta ventana secundaria? Es lo que vamos, donde vamos a poner, aquí cierto que no lo dibujamos bien, pero donde vamos a poner la query para ver estadio y para agregar un nuevo estadio a la tabla estadio. O sea, ver los estadios completos. Ya, entonces, ¿cómo queremos hacer eso? De nuevo, muy tranquilamente, ¿cierto? Text browser. Vamos a poner aquí un título, queries, 14 creo que estábamos. Ok, queries. Tenemos queries. Ya. Ahora tenemos que volver a pensar cómo vamos a hacer las queries. ¿Qué necesitamos para hacer una query y qué información tenemos que saber? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, bueno, vamos al Paint, ¿cierto? Ya no necesitamos porque, como ya sabemos, en SQL de otros laboratorios, sabemos y no tenemos que ir rescatando cada vez lo que nos va a interesar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, ver a agregar. Sí, lo vamos a hacer así por mitades para que sea más sencillo. Ver y agregar. Entonces, ¿qué necesitamos para ver? Recuerden que, como nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, es decir, tenemos que ver todos los estadios de la tabla de estadios y agregar un nuevo estadio de la tabla de estadios, nosotros hay cosas que ya sabemos, damos por sentado. ¿Sí? Primero que la base de datos, la database, va a ser ANFP porque en este problema no hay otro. Entonces esto no va, ¿sí? Porque no va a ir cambiando. ¿Sí? También sabemos que siempre va a ser a estadios, sin embargo, vamos a hacer vamos a dejarlo abierto, lo vamos a generalizar para poder ver más funcionalidad que creo que les va a ayudar un poco más para el entregable, para avanzar un poquito eso. Entonces, ¿qué vamos a querer? Vamos a necesitar aquí tabla. ¿Qué tabla va a ser? Aquí vamos a generar otro campo para que escribir aquí, por ejemplo, estadio. Pero aquí, claro, vamos a hacerlo a través de este campo y no bloqueado o no predefinido, ¿cierto? Para que puedan aquí, entre comillas, escribir cualquier cosa y que también les funcione con otra tabla. Ya. Como son dos consultas, les voy a mostrar cómo se usa un desplegable. Estos que tienen la típica flechita acá y salen como las opciones y tú elegís la opción acá o la opción de acá. ¿Ya? De nuevo, no vamos a necesitar eso, pero para que vean cómo funciona esto que se llama combo. ¿Cómo se llaman esos desplegables? Creo que aquí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos por el lado de agregar? Como vamos a agregar a Estadio, vamos a ver directamente qué es lo que usa Estadio. Estadio tiene un nombre, que es un varchar, una dirección, una comuna y el aforo. Es decir, tres cuadros de texto y un entero. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos cuatro entradas. Tenemos nombre con su rectangulito, tenemos dirección, tenemos comuna y tenemos aforo. Ya. Tenemos las queries, entre comillas, diseñadas con los requerimientos que vamos a tener que incluir. ¿Ya? Entonces, seguimos para acá abajo. Ya. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos necesitar? Vamos a hacer, por simplicidad, ¿cierto? Un botón que sea para visualizar, un botón que sea para insertar. ¿Y qué más nos estaría faltando?
primero, entre comillas, lo obvio, ¿cierto? Que es un lugar para poder ver la información. ¿Sí? Aquí va la info, la, la query de visualización, va a ir acá. Y luego vamos a diseñar aquí un botón de volver. ¿Sí? Porque si bien no nos lo dicen, estas funcionalidades como base son importantes para toda aplicación que ustedes vayan a diseñar. Entonces, esto va a ser más o menos lo que vamos a querer. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá y lo vamos a ir agregando. Creo que podemos hacer esto. Perfecto. ¿Y cuántos eran? Eran uno para nombre de tabla y cuatro para la otra query. Dos, tres y cuatro. Entonces acá vamos a poner el nombre de tabla. Vamos a ser más chico porque el nombre de tabla es harto menos extenso que el otro. Aquí vamos a poner nombre del estadio nuevo, ¿cierto? Esto lo borramos por más rápido así. ¿Qué más habíamos dicho? Era dirección, acción, perfecto. Dirección Enter, que si no no se guarda. Copiar, pegar, comuna, en, perfecto. Comuna, a ver, vamos a adelantar acá. Ya, ahí lo puede solucionar haciendo exactamente lo mismo que antes, pero de nuevo. Ya, ¿qué más? Tenemos nombre a tabla. ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que íbamos a poner aquí un combo, ¿cierto? Para seleccionar la consulta. Y esto aquí se llama combo. Combo box. Combo box, se fijan, tiene ese triangulito donde después se va a poder tocar y se van a abrir un desplegable, ¿cierto? Una serie de selecciones posibles predefinidas. ¿Qué más? Vean los botones. Button. Botón aquí de visualizar. Botón aquí de insertar. Y un botón abajo de volver, ¿cierto? Que el que nos va aquí, pum, mandar a la otra ventana. Ya. Entonces aquí tenemos, bueno, nos falta, perdón, el table widget. Esto acá. ¿Es item base o small base? Entonces, que es donde vamos a mostrar. Ya. Entonces, aquí ponemos un table view para poder visualizar la tabla, ¿cierto? Tal cual en SQL nos sale una tupla, ¿cierto? Vamos a verla acá. Esto se puede agrandar y todo, ¿cierto? Por si es necesario. Por si acaso. Ya, entonces con esto tenemos creado. Ah, nos falta, ¿qué nos falta, cierto? Nos falta darle nombre a estas cosas para poder, ¿cierto? Como les decía antes, em, poder rescatarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? De nuevo. Aquí, como lo copiamos, ¿cierto? Del otro, tiene que copiar el nombre, pero tenemos que cambiárselo. Le ponemos query porque está en query, ¿cierto? Y table. Query y un bucket table porque va a dar la información de la tabla en la sección de query. Las consultas, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar en, en query en bajo combo. Sí, combo box se llama este tipo de artículo. Este botón, vamos a cambiar el nombre a query porque está en query y query porque va a ser la query. ¿Qué más? Tenemos aquí em, query en bajo nombre, por ejemplo. Query-bajo
direct o dirección, como quieran. Ahí. Vamos a poner aquí dirección, query, guión bajo comuna, query, guión bajo apuro, query, guión bajo insert. Y ya nos quedan solamente estos dos. Y le vamos a poner mostrar, ¿por qué no? Y a este botón le vamos a poner query-volver. ¿Ya? Y con eso tenemos todas las etiquetas con las que nosotros vamos a poder ir rescatando información o acciones también, ¿cierto? Porque estos clics, por ejemplo, no significan lo mismo que un clic sobre el botón. Entonces la idea es que identifique cuando yo toco este artículo, este objeto. Y eso vamos a verlo justamente ahora. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Aquí, save. ¿Dónde lo vamos a guardar? Cápsula. Y le vamos a poner un nombre que sea indicativo. Este es el, el main, creo que es, ¿o no? Vamos a darle el principal. Le vamos a poner main-window, ¿cierto? La ventana principal. Punto UI. Este es el archivo UI del que hablo en el PDF. Ahora este, guardar em, query-UI. No, mentira. Query-window. Y así, bueno, punto UI no, sino que se pone solo. Ya, entonces tenemos eso ahí. Ahora los podemos cerrar. Vamos a cerrar todo esto. Y si nos vamos acá, donde tenemos el archivo del proyecto, se acuerdan que nosotros tenemos un archivo UI, el archivo query, perdón, de las query, la ventana del main. Aquí tenemos las dos. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? A través de este formato drag and drop, que cierto que es súper intuitivo, arrastrar, y si no saben lo que es, se meten a Qt Designer, cómo usar YouTube, Google, ChatGPT, lo que sea, y les dice que aquí el botón es esto, el botón es acá y ahí. ¿Sí? Pero hasta ahí no hay mucho que saber más que leer y más o menos intuir o hacer una pequeña búsqueda en Google. Entonces tenemos estos dos archivos. em, que son la representación en código de lo que nosotros hicimos. Bueno, si se fijan acá, por ejemplo, tenemos main window, que era como se llamaba esto, ¿cierto? Y si vamos bajando, tenemos esta configuración de ese class name. Y recuerden que no le pusimos nombre a todo, sino que a algunas cosas que pensamos que eran importantes. O sea, si bajamos acá, en la ventana de main, tenemos aquí class queuePushButton name main connect. Justamente esto lo cerré. Signer. ¿Qué es lo que es eso? File, Open File, en el main estaba. Este botón se llama Main Connect. ¿Y qué tipo de objeto es? queuePushButton. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ya la parte fea, pero entendemos de dónde viene, ¿cierto? Donde tenemos aquí que hay un queuePushButton que se llama main. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir viendo después la funcionalidad, pero no se preocupen que a priori es solo eso. Ahí tenemos este código que, si ya no está terminado, lo vamos a guardar también acá y le vamos a poner cápsula, cápsula, y se guarda como, dice JSON ahí, pero no deberían preocuparse, se guarda ahí como IPyNB. Ya cualquier cosa le cambian la extensión, le dan aquí rename y le borran eso y le borran el punto JSON y le ponen ahí IPyNB. ¿Sí? Con el cambio de nombre basta. Ya, entonces, bueno, nos borramos de esto, que era para recordarnos, ¿cierto?, cómo se hacía esto, y empezamos a ver cómo vamos a programar esto. Ya, entonces, bueno, vamos a empezar a programar la funcionalidad. ¿Sí? Primero vamos a abrir uno de los archivos. Ya, retomamos un poco lo que había conversado antes. La programación orientada a objetos lo que hace es definir a lo que se llaman clases. ¿Sí? Esto en Progress se ve en algunos semestres. No sé si ustedes lo pueden haber visto.
Pero bueno, la parte final a veces se intenta tocar un poco dependiendo el semestre. Pero la clase es como definir una función que tiene funciones dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Definir, bueno, esto no importa la parte teórica, ¿cierto? Pero vamos a ir muy en lo práctico. Bueno, primero las vamos a importar las librerías que vamos a usar. Import sys. Esta librería nos permite navegar a través de las carpetas de nuestro computador. Vamos a importar PyMySQL, ¿sí? Que nos va a permitir conectar con la base de datos o el MySQL Connect también, pero da lo mismo. Y ahora vamos a cargar todas las librerías para trabajar con la interfaz de usuario. Entonces vamos aquí, PyQt5, import Qt widgets, as from el mismo. No, todavía no, eso no. From pyqt5.qt widgets import. Que vamos a importar Q application, Q main window, Q dialog, Q message box. Em, aquí, Q widget, widget item y Q text browser. Ya. Esas son todas las funciones que nos van a permitir interactuar ¿con qué? Con todas las figuras y objetos que fuimos creando, ¿cierto? La ventana principal, la aplicación que es como el principal, la aplicación que va a estar la ventana principal, luego va a haber una ventana de diálogo, que es la ventana de la query, ¿cierto? Una ventana secundaria. Los message box, que son estos renglones blancos donde va el texto, el table widget y el text browser, ¿sí? El text browser es el donde vamos a printear y el table widget es uno de los botones, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos py25.wizard import load UI. Y aquí me faltó el from. El, el from. Perfecto. A ver, aquí me dan un error que es la línea 4. Aquí esto es eh, Qt widgets. Ya, y ahí cargamos todo lo que vamos a usar. Ahora, ¿cómo podemos cargar nuestros archivos? ¿Cierto? Porque nosotros no queremos programar todo esto de nuevo, sino que queremos usar estos archivos ya programados para poder incrustarle la funcionalidad. Ya, entonces, para eso, nosotros vamos a crear el ciclo principal, ¿sí? Vamos a crear un if, un bajo name, un bajo igual, un bajo main, y los dobles, entonces, si el nombre es igual a main, vamos a crear la variable aplicación, que va a ser igual a QApplication, que es lo que habíamos dicho antes, ¿cierto? Que la aplicación es todo, y vamos a tener estas dos ventanas. QApplication sys.argb, luego main-window igual main window para inicializar esta ventana principal, main-window.show y aquí un sys.exit para la aplicación. Execute. Ya. Entonces, primero, esto porque entro acá.
Faltó un igual. Ahora sí. Ahí puedo escribir adentro. Me faltó un igual porque tenemos que comparar, ¿cierto? Ya. Entonces expliquemos rápidamente qué es lo que hace esto. Bueno, esto es entre comillas, un ciclo inicial. Entonces, si entramos, ¿cierto? Esta, em, esta comparación, esta comparación es simplemente como entre comillas, redundancia que nos va a permitir ejecutar el código. Sí, se usa porque es simplemente algo eh, que tiene una función muy específica, pero en realidad nos sirve eh, para poder activar esta función. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la app, ¿cierto? La app va a ser la aplicación que va a cargar todas las pantallas y vamos a definir la ventana principal como main window. Luego a esa main window le vamos a aplicar el comando show. ¿Sí? Y finalmente el sys.exit es en el caso de que se dé al botón de exit, a la X, se apague. ¿Sí? Porque todas esas funcionalidades, cuando nosotros partimos de cero con algo de este estilo, tenemos que indicarla. No porque nosotros le demos a la X, el computador va a saber qué hacer. Va a cerrar los archivos y va a cerrar las cosas. ¿Sí? Como este Qt esta librería Qt está diseñada para esto, trae estas funciones incluidas. Entonces, con esto nos permite simplemente poder salir con éxito. Ya. Entonces, ¿qué problema vemos acá? Vemos que, bueno, todo esto existe menos main window. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear main window. Main window lo que va a hacer va a ser una clase. ¿Sí? Se llama main window. Esta clase va a recibir aquí el parámetro QMainWindow. Así que nos va a permitir dar los atributos que necesita la ventana principal. Entonces, a esta clase le vamos a asignar la función de inicialización, ¿cierto? Init, no, vamos a hacerlo a mano para no saltarnos nada. Init, guión bajo, el constructor self. Y con esto vamos a darle el permiso de super a esta función que estamos fuera de esto. A, este, a esta función de inicialización le vamos a dar atributo de super cuando se inicializa. ¿Y qué es la parte importante? Aquí vamos a usar esta función que importamos al final. La función se llama load UI. ¿Y qué le vamos a pasar acá? Le vamos a pasar el nombre del archivo, que se llama, ¿cierto? Main-window.ui, ¿cierto? Que es el nombre del archivo de ventana principal que ya creamos antes. Entonces con esto y el constructor self, además, vamos a llamar este archivo. Entonces luego le vamos a dar self.connection igual no. Así que eso vamos a llenar después. Ya. Entonces, tenemos esto, vamos a importar las librerías, ¿cierto? Y ejecutamos esto. ¿Se fijan acá? Esto no va a parar de andar y nos permite lanzar esto. ¿Sí? Que esta es la ventana que hayamos creado. Aquí nosotros podemos escribir, ¿cierto? Si le damos Enter, podemos escribir indefinido, pero escribimos algo. Y aquí el botón no hace nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente es un botón vacío que todavía no le damos ninguna funcionalidad. Pero podemos mover esto y podemos cerrarla, ¿sí? Cuando la cerramos, lo que está haciendo es ejecutar esa línea porque reconoció que la aplicación se ejecutó la función de salida, ¿sí? Ya. Em, por simplicidad, y lo estoy trabajando voy a trabajarlo en Python o sea, en un cuaderno de Jupyter, porque es más sencillo usar estos bloques, ¿cierto? Para mí me gusta más simplemente yo tenerlo separado los bloques de importación y por ahora donde vamos a dar lógica, ¿sí? El problema que tiene eso es que si yo intento ejecutar esto de nuevo, me va a dar un error, que es que el kernel se rompió. El kernel es sencillamente lo que hay por detrás. Así que lo que hay que hacer acá, darle a restart y volver a ejecutarlo una vez Windows, acá. Hay que ejecutar eso.
y esto no. Ahí se reinicia todas las variables y se vuelve a crear esto, pero hay que hacer eso cada vez que nosotros queramos hacerlo así, ¿sí? Vamos a hacer esto para evitar eso. Ya. Entonces, seguimos. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle la funcionalidad a esta ventana. ¿Dónde está esto? A esta ventana acá, ¿cierto? La ventana principal. Vamos a darle funcionalidad. ¿A qué tenemos que darle funcionalidad? A el botón, ¿sí? El botón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar estos tres campos, uno, 2 y 3, y va a conectarse con el SQL para aquí, conectarse a aquí, ¿cierto? Donde va a usar el localhost y el root con mi clave, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar de acá y volvemos al Python. Ya, bueno, este error no hay que pescarlo porque va a salir cada vez que nosotros cerremos de la terminal. Ya, vamos a hacer eso y vamos a tirar eso para abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos ahora que em, darle un último atributo, ¿sí? Esta es, bueno, repasamos un poco. La clase de ventana principal, ¿sí? Donde se define a través de este constructor la inicialización, es decir, cada vez que se ejecute se va a iniciar de esta forma. Además de esto hay que darle em, funcionalidad a el botón. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo a través de, vamos aquí, conectar a SQL. Ya, para conectar a SQL, ¿cómo lo hacemos? Vamos a usar el constructor self y esta es la parte que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que en aquí, esto le habíamos dado un nombre que se llama main connect, ¿cierto? Que es al push button se llama main connect. Vamos aquí a la ventana main, control F, main-connect. Tenemos el push button, se llama main connect. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar este label, esta etiqueta, este nombre, ¿cierto? Para poder interactuar con él. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos así. Self con el constructor que vamos a tener que usar por detrás, ¿cierto? Esto se llama main-connect. Entonces vamos a elegir al botón. ¿Qué función tiene este botón? Tiene la función click. Entonces, click.connect y le vamos a dar aquí a self.connect to database. Ya. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Recuerden que todas estas cosas son de la ventana main. Entonces, en la ventana main, a el botón que va a conectar, cuando sea cliqueado, vamos a actualizar el estado de connect a través de la función connect to database. Sí, esa función todavía no existe, ¿sí? Pero la vamos a crear ahora. Entonces, esto nos va a permitir vincular a través del clic al botón con una función, ¿sí? De esa forma, lo que estamos haciendo em, es inyectarle aquí una función a esto. Cada vez que se clique, vaya a hacer algo en el código por detrás. Aquí, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear otra función en esta clase. Ya, esto es todo lo que es de la ventana de inicialización. Vamos a crear aquí otra función ahí. ¿Cómo se llama? Connect-to-database. ¿Sí? Que es la que vamos a crear acá. ¿Qué va a recibir esta? El constructor self. ¿Sí? En programación orientada a objetos esto es muy común. El self, bueno, self o mismo, ¿cierto? De yo mismo, ¿cierto? Hace referencia al mismo objeto. ¿Eso qué quiere decir? Yo genero este objeto o esta clase main y a esta lo que hago es llamarla entre comillas a sí misma y a sus atributos propios. Entonces, va a ser ver recurrente esa palabra. Ya. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Cuando se dé clic, tenemos que obtener los datos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a definir la variable host
¿Qué va a hacer ahora el host? Va a ser el constructor self, punto main guión bajo txt guión bajo host, ¿sí? Volvemos acá, ¿cierto? Control F, main guión bajo txt, ¿cierto? Teníamos txt host, tenemos txt user y txt pass, que eran los nombres que les dimos a esto. Entonces, txt host punto text, ¿cierto? La función. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a definir una variable, tal cual normal Python Programming Basic. ¿Cómo se va a definir esto? A través del constructor de este objeto le vamos a aplicar la función texto, es decir, le vamos a extraer el texto. ¿Ya? Y esto lo vamos a hacer para los tres. Esto es host, esto es user. Aquí en vez de main txt host es main txt user. Y aquí en vez de host tenemos password. Y aquí vamos a tener en vez de host, vamos a tener pass, porque lo habíamos puesto así. ¿Ya? Entonces con eso nosotros vamos a rescatar la información del texto que hayamos escrito ahí. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Una vez tenemos el texto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intentar conectar. ¿Cómo lo hacíamos? Como lo habíamos visto al principio de la cápsula, ¿cierto? Vamos a usar la librería PyMySQL. Entonces aquí mismo vamos a conectar con Workbench. Ya, ¿cómo hacemos esto? Vamos a usar la instancia try, ¿sí? Con try lo que nos permite es poder ejecutar, ¿cierto? Una línea de código dentro de una función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a darle a self.connection, a la parte que vieron en el laboratorio anterior. Y vamos a definir eso como mysql.connect, que vamos a tener acá. El host va a ser igual a qué? Al host, que ya definimos, ¿cierto? Aquí lo que hace es tomar un parámetro para la función connect. El parámetro host va a estar dado por la información en host, ¿sí? Si fijan, host en este caso está haciendo referencia a la información recién guardada y este host al parámetro de la función, ¿sí? Esto es una forma de indicar. Mientras que el host es de información, el segundo host es de información. Y aquí vamos a hacer lo mismo. User igual user y password igual password. Ahí. Y algo que no usamos, no extrajimos de la interfaz, que es la database. Database va a ser ANFP, ¿sí? Porque recuerden que el ejemplo nos basta con esto. Ya, perfecto. Eso. Entonces el try lo que va a hacer es literalmente intentar ejecutar esto. Y si no, va a intentar la siguiente línea de código que es esta. Eso es lo que hace el try, una instancia que ejecute la siguiente línea de código. Solo eso. Y si no, ¿qué es lo que va a hacer esto? Si no puede ejecutar esto, lo que va a ejecutar es un mensaje y un message box punto information factor self para que exista dentro de lo que estamos haciendo. Vamos a escribir aquí success, un mensaje connected to voice. Ya, ¿sí? Esto es un mensaje que nos va a decir si es que nosotros pudimos ejecutar esto em, correctamente. Ya, perfecto. Antes lo que tenemos que hacer es completar la instancia try, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la instancia em, try, es para justamente intentar como hacer algo que si no funciona, no podemos permitirnos que se corte todo el código. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acá, ¿cierto? Definimos que
Cuando cliquemos al botón para conectar, va a ejecutar esta función. Ya, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Rescatar los textos y conectarse al SQL. ¿Qué pasa si yo de casualidad escribo mal el usuario o la contraseña y no entro? Va a dar un error y va a cortar todo el código. Y en el contexto de una interfaz de usuario eso no tiene sentido. O sea, lo que tenemos que hacer es usar esta instancia que va a hacer ejecutar las líneas de acá y en el caso de que no pueda, tenemos que usar el except y aquí lo que va a hacer es, vamos a poner esto, py.mysql error as y. Sí, lo vamos a guardar así. Y dentro de esto vamos a escribir una messagebox.critical, que es lo que nos permite mostrar errores. Self connection error. Y aquí vamos a poner el str del e. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Cuando aquí nos va a fallar, lo vamos a guardar como es y vamos a decir, no funcionó por esto. ¿Sí? Entonces con esto, revisamos esto por si acaso. Lo ejecutamos, se abre. Aquí vamos a hacer cualquier cosa. Dará conectar. No pasa nada. Y aquí localhost mm, mm, root y mi clave es 2611. Conectar. A ver, ¿qué nos está fallando acá? Algo nos debe faltar. Iniciar esto para después. Ya, bueno, no nos funciona eso, pero lo que vamos a hacer es aprovechar de agregar el resto de funcionalidad. ¿Sí? Porque el botón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recoger el texto, ingresar, probarlo. Y luego, ¿qué es lo que tiene que hacer? Debe cambiar de ventana. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es darle aquí a self.query-window, como se va a llamar la clase que no hemos creado, pero va a ser de la otra ventana. Window igual a query, window, self, punto connection, que lo que vamos a hacer después de activarla, self.query window.show para que se maximice, ¿cierto? Y aparezca. Y le vamos a dar aquí a self.hide. Y lo que hace, primero la crea, después la muestra y después minimiza o la oculta en realidad, no la va a minimizar, sino que la va a ocultar. La ventana, que es la principal, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que crear esta. Tenemos que crear la query window para que cuando la ejecutemos no nos dé un problema, sino que tengamos al menos el esqueleto armado. Ya, entonces ahí terminamos de dar funcionalidad a la ventana. Que ejecutamos, kernel de nuevo y el kernel listo. Ponemos lo que vendría siendo el host, localhost, usuario raíz y aquí 16, 11. Y nos da un error. Qtext edit. Ya. Da este error porque me equivoqué cuando construimos la estructura. Sí. A ver. Aquí. Porque esto es un archivo, o sea, un objeto Qtext edit. Ya, perfecto. Entonces, el error es por eso. Tuvo que haber sido esto, un line edit. Line edit es el campo que tuvimos que haber ocupado, ¿sí? Simplemente vamos a reemplazarlo acá, aquí mismo. Y esto se llama, si no me equivoco, era
main-txt-host, main-txt-user, usuario, user y pass. Ya. User y main-txt-pass. Ya, ¿sí? Aquí, ¿qué le hacen? Le dan control S, lo pueden cerrar, lo abren de nuevo y quedó guardado donde mismo. Y si se fijan acá, dice QLine Edit y ya no dice QText. ¿Sí? Ahí me he equivocado yo. Bueno, si quisiesen, pueden hacerlo directamente acá, pero así le enseño a hacerlo directamente en la aplicación. Se guarda ahí mismo. Ahora la ejecutamos y aquí ponemos localhost. Se fijan ahí, el tabulador funcionó. Root y la clave. Ya, y nos dice connect to database. Y ok, bueno, eso que hay que tocarlo porque, ¿qué es lo que pasa ahora? Nosotros decimos que todo el botón abra una ventana secundaria, que es la de query. Esa ventana no existe todavía, así que nos va a decir efectivamente, query window is not defined. Ya, pero toda la funcionalidad está bien, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Si yo pongo aquí cualquier cosa, access denied, porque no se puede ingresar, ¿sí? Si quieren ver acá, aquí cuando yo ingreso a uno, me pide aquí mi clave, a ver, no se puede ver, pero a ver, no me permite verlo, pero lo que está haciendo es hacer este ejercicio de meterse aquí, usar user, localhost, que esto está por detrás, pero localhost y 2311 acá. Entonces, como esa es mi clave, aquí vemos que funciona correctamente, ¿cierto? Cuando yo pongo algo que no corresponde, me da un error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar acá, vamos a resetear esto para después y vamos a completar con esto. Definir query window, que va a ser la ventana donde vamos a tener las queries. Bueno, antes de eso voy a revisar rápidamente aquí que voy a reemplazar los QText por QLang. ¿Sí? Lo voy a hacer en la aplicación tal cual. Voy a pausarlo y lo voy a, resumir luego. ¿Sí? Porque ya está quedando muy larga la cápsula. Ya, entonces vamos a volver a, em, a volver a programa. Ya se fijan acá, cambié, que son todos QLine Edit, que es lo que nos permite extraer el texto. ¿Sí? Simplemente había usado un objeto que no correspondía. Ya, cápsula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos había dado esta orden que query window no existe y claro, definimos la ventana principal, pero no la secundaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a robarnos esto, por eso debajo, y vamos a pegar acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle aquí otro nombre, que va a ser query window, como la habíamos llamado abajo, y no va a ser una main window, sino que va a ser un QDialog. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas ventanas secundarias como auxiliar? ¿Sí? Nada más que eso. Em, ¿Qué pasa acá? Aquí falta el definite. Entonces tenemos el constructor self, pero además como esta es secundaria, lo que tenemos que pasarle es main window, ¿sí? Y además connection, ¿sí? Que es información que va a tener que poseer o de alguna forma heredar de esta clase madre a esta clase diálogo o diálogo, ¿cierto? Donde connection, si se fijan acá, es algo que tiene acá. Entonces, connection es como una propiedad, una característica que tiene la ventana. Y aquí tiene none. None significa nada. Simplemente se pone none cuando va a haber algo después, ¿sí? Para poder haberlo definido antes y tener un cierto orden. Lo que nosotros terminamos acá fue haciendo esto. Tun, 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 tun. Aquí, cuando nosotros abrimos esto, la ventana de consulta, actualizamos esto y le pasa. Pasar esa conexión, se actualiza acá y esa conexión actualizada se va a transferir al siguiente diálogo. Entonces tenemos esto y ¿qué es lo que nos sigue? Cambiar esto, cambiar el nombre del archivo, query window. ¿Ya? Entonces vamos a tener eso ahí. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que definir acá? Self connection, pero además, antes tenemos que definir self.main main bajo window igual main bajo window, sí, porque como es una función, o sea, una pantalla secundaria, tenemos que dar esa información que viene de ahí. Y la conexión, ¿cierto? Va a ser connection, que es la propia heredada. Súper. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Resumamos. La ventana clase, o sea, la ventana principal, con sus atributos funcionales ya que nos permite conectar y en estos casos ver que salió mal en el loop, ¿cierto? Principal. Y acá habíamos agregado la ventana que se va a abrir una vez hayamos accedido a nuestra sesión. Entonces, para que la creamos, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona esto. Abrimos localhost. Aquí escribimos localhost, usuario raíz, muy clave. Esto se puede editar de forma que salgan como con estrellitas, con asteriscos para que sea más privado. Pueden investigar hacerlo idealmente. Conectamos, conecta tu database, todo bien. Y entramos a esta ventana. Se fijan, aquí está el desplegable, que no se puede desplegar nada. Esto no hace nada, ¿cierto? Aquí no podemos escribir, esto es para ver, y sí podemos escribir. Sí, que son los Qline que tuve que cambiar. Ya, cerramos y reiniciamos el kernel. Ya, ¿qué tenemos que hacer después? Tenemos que empezar a llenar con todo lo que está predefinido y luego a dotar de funcionalidad y relacionar las cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a esto. A el combo. Vamos a agrandar un poco, para que esté a la misma altura. Control S para guardar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agregarle aquí dos consultas, un desplegable. Para que sean las dos consultas que vamos a hacer. Entonces acá vamos a agregar aquí, vamos a ponerle aquí combo des- desplegable. ¿Qué lo va a hacer esto? Va a tomar self, el constructor de siempre, ¿cierto? Query-combo punto add item. Y vamos a poner aquí visualizar tabla. Y lo que vamos a hacer, otra que va a ser a la misma, le vamos a em, agregar estadio, ya que son las dos queries que a nosotros nos interesa hacer. ¿Qué más tenemos que definir? Tenemos que definir el botón de volver. Sí, porque recuerden que aquí tenemos em, un botón para volver a la ventana principal. Entonces tenemos que poner esta funcionalidad de transferir entre ventanas. Entonces quiero tener self.query-query punto click punto connect no, perdón, no, tengo que volver, connect. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear aquí, bueno, self.return guión bajo to guión bajo main. ¿Sí? De la misma forma que habíamos hecho acá. ¿Cómo vamos a conectar esto? Vamos a través del botón, el clic, ejecutar aquí. Entonces, aquí el constructor, query volver era el nombre que le habíamos dado al botón. Al clic, vamos a conectar una función que se va a llamar return to main, que no la hemos creado aún, pero va a estar. Ya, entonces esto lo vamos a comentar. Vamos a ejecutar todo. Vamos a iniciar el kernel, ¿cierto? No, perdón, esto está aquí adentro. Ahí, sí, porque esto es parte de la ventana, así que no había que correr la indentación. Lo ejecutamos aquí de nuevo, localhost, root 2611, y aquí el botón
Aquí, perdón, hayamos agregado dos, ¿cierto? Esto es lo que hayamos agregado recién. Aquí esto se va a seleccionar y después con el botón se va a ejecutar. Y ahora vamos a la función del volver, porque si bien ejecuta algo, aquí debería decirnos, o sea, no nos dice nada, ¿cierto? Porque eh, hace una función, pero está bloqueado esto, ¿sí? Entonces, como no hay función, no va a hacer nada por el momento, pero estamos creando eso. Ya, entonces, muy rápidamente, deployamos esto, no, ahí donde va, ¿cierto? Queda dentro. Entonces ya, con esto tenemos definido todos los atributos. Entonces, acá, lo que tenemos que hacer, crear una función def. La función def, ¿qué es lo que va a hacer? La función def se va a llamar return to main. Va a tomar nuevamente el constructor, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer la función? Va a tomar y va a hacer main en bajo window punto show y self punto close. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo contrario que habíamos hecho aquí. Aquí, ¿cierto? Donde tomábamos la ventana query y la mostramos y escondíamos la self, la misma. Aquí abrimos la main y cerramos self, cerramos la misma. ¿Sí? Entonces eso nos va a permitir que el botón tenga su funcionalidad. Ya, entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta definir? ¿Qué hay en em, qué hay en la ventana de query? Nos faltan agregar ciertas cositas. Nos falta agregar el botón de query, ¿cierto? Tenemos un botón, este botón que le habíamos puesto query query, el botón query insert. Nos faltan estos dos botones. Y aquí se complica un poco la cosa porque vamos a poner las funciones ya de MySQL para conectar con Python. Entonces, aquí vamos con self.query en bajo query, que era el nombre, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Al clic vamos a pasar, perdón, a clicket, cli- clicket.connect. ¿Qué es lo que hace esto? Self punto execute en bajo query. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Em, query, comentario, query de visualización. Entonces tenemos que crear ahora una función de la misma forma que acá, pero una función que aquí da lo mismo el orden. Así que def, una función que se llama execute bajo query y ya, que es lo que va a tomar esta función, el mismo, ¿cierto? Para poder hablar de esa función. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero tenemos que ver si está conectada o no a la base de datos, ¿sí? Ah, em, como entre comillas lógica de nuestra ventana por particular, esto no debería ser necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque para acceder un requisito de acceso a la ventana de query donde va a pasar esto, es que estemos logueados. Sin embargo, pensando esto a futuro, en un montaje más extenso, en la entrega que tienen que hacer, esto se puede complicar. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? If not, self.connection, y lo que nosotros no habíamos asegurado antes. Es decir, si no estamos conectados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar un mensaje, igual que la otra vez. QMessageBox.critical, que son estos errores, ¿cierto? Que suenan distintos, se ven distintos, por eso tiene su propio nombre. Vamos a aquí, error, coma, no database connection. ¿Sí? No podemos seguir porque no hay conexión. Ya, y aquí vamos a poner un return. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a funcionar. Luego,
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pensando que esto se va a ejecutar cuando toquemos el botón. Cuando toquemos el botón, lo que tenemos que hacer em, es primero, definir cuál va a ser la query. Query va a ser igual a self.get-query, self.query-combo.current text. ¿Qué es lo que hace esto? Vamos al getQuery, ¿ya? Esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va, perdón, aquí el query combo, que va a ser la selección entre visualizar tabla o agregar estadio. Según la que elijamos, va a extraer ese texto. Y con la función queryGet va a extraer la query asociada a ese texto. Ya vamos a ver eso y les va a hacer más sentido. Vamos a terminar de construir la ejecución de la query y después vamos a ir llenando lo que vayamos construyendo. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos la query? Hacer lo mismo que hicimos con el localhost para ingresar al localhost, ¿cierto? Intentar ingresar, literalmente. Entonces, vamos a eso y el with se usa para tener como hacer cosas con un archivo abierto, ¿sí? Porque abrir un archivo, cuando tú le dices al computador, cuando se hacía esto en Progress, ¿cierto? Editar el Word, típico ejercicio, había que hacer una serie de comandos mientras uno abría el Word. Con el with uno puede hacer cosas mientras tiene abierto el archivo, ¿sí? Entonces, vamos a intentar y con esto, acá, with, ¿qué queremos? Con esto, no, sí, los dos puntos. En self.connection.cursor as cursor, cursor.execute. Bueno, entonces lo que estamos haciendo, intentar ejecutar la query, tal cual lo hacíamos en el lab anterior. Aquí, results, result igual cursor.fetch all, print result. Ya. ¿Qué hacemos acá entonces? Intentamos, mientras hacemos la conexión, ejecutar esta query. ¿Sí? Ahora, vamos a usar esta función print. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no podamos extraer la información correctamente, verificar que está bien, em, y después inyectarla en esta parte, nosotros no vamos a saber si va a estar bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle un print, cosa de que cuando se ejecute, si bien no se va a mostrar, vamos a poder ver acá si pasa o no, si podemos extraer la información. ¿Sí? Entonces ese print es auxiliar por el momento. Ya, entonces, ¿en qué estamos? Tocamos el botón, seleccionamos, vamos a rescatar. Ah, queremos ver visualización. La visualización, según esta función, que todavía no existe, pero vamos a crearla, va a tener asignada una query. ¿Ya? Entonces vamos a extraer esa query, vamos a intentarla y vamos a obtener resultados. Una vez tengamos resultados, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos self.display-results. Vamos a crear otra función que tome result, perdón, em, que va a tomar esa información y la va a inyectar en ese cuadro que tenemos abajo. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer después? Except by MySQL, punto MySQL error, as e, dos puntos, Q message box, lo que estábamos haciendo antes, para indicar que tuvimos un error y que hay que revisar el código. Set, coma, query, error, str. Entonces, ¿qué pasa? Si es que no funciona esto, vamos a avisar por la aplicación que está malo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer por mientras? Vamos a em, comentar eso. Ya. Ya. Entonces, vamos a terminar de crear em, toda esta línea. Entonces teníamos el botón, ejecutar la query. ¿Cómo ejecutamos la query? Primero, rescatando la info de qué query vamos a hacer. Una vez sabiendo la query,
extraemos, perdón, que seleccionamos. Una vez rescatando la selección, según la selección, vemos la query asociada a esa selección, intentamos hacerla y después la mostramos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con esto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Según lo que hemos hecho, tenemos que hacer get query. Entonces vamos acá, def get guión bajo query, que va a recibir esto, self, query guión bajo name. Dos puntos. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Tabla igual self.query guión bajo table punto text. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esto lo que está haciendo es rescatar la información del cuadro, igual como lo habíamos ya hecho acá. Si fijan aquí estamos usando el mismo comando text. ¿Qué es lo que hace acá? Aquí, nombre tabla, rescatar el nombre de la tabla de todas estas tablas que van a estar disponibles. En este caso vamos a trabajar con Stadio principalmente, vamos a poder ver las otras, pero Stadio es la que por la que vamos a estar haciendo esto. Ya, entonces tenemos esto. ¿Y dónde están las queries? Las queries, aquí van a estar. ¿Las queries qué son? Vamos a hacer un diccionario donde vamos a tener aquí. ¿Cuáles son las queries? ¿Qué buena poder hacer? Visualizar tabla, que son una de las opciones. Entonces, si nosotros seleccionamos visualizar tabla, la query, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener aquí. Vamos a hacer select. Creo que esto tiene que ser con dobles comillas, si no se muere esto. Select asterisco para seleccionar todo. From. Aquí vamos a usar esto. Tabla. Con esto lo que podemos hacer es, esto se llama fprint, un formato para strings. O sea, fstring, perdón. Entonces, con el f antes de la definición de un string, podemos poner estas llaves. Con estas llaves podemos poner una variable dentro del texto. Entonces, como esta tabla va a ser un nombre, va a ser estadio, voy aquí a escribir estadio. Aquí escribo yo, por ejemplo, estadio. Selecciono aquí después visualizar esta tabla. Y aquí voy a inyectar select a todo from tabla, que en este caso se extrajo estadio. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Y qué es lo que le decía? Esto es un combo que estamos haciendo para que tengan opciones para su entregable. Entonces, nosotros no vamos a llenar más porque nosotros no queremos más query con esto, sino que queremos insertar por un lado y visualizar. Nada más, así que en el combo no va a ir nada más. Ya, ¿y qué va a dar esta función? Va a return em, queries.get query name, coma, comillas. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Aquí estamos. Ejecutamos, entramos, rescatamos lo que elegimos, la opción que elegimos. Según la opción, vamos a buscar la query. ¿Cómo se busca la query? Según el texto que hayamos escrito. Entonces, ejecutamos la query. Perdón, rescatamos el tipo de query. Entonces, estamos acá. Con esa query, con esta query, ya podemos ejecutar. Y ya deberíamos tener results funcional. ¿Sí? Así que vamos ahora a... Ya, entonces... Y lo que podemos hacer acá, si bien no se va a ver en pantalla, tenemos este print, como les había dicho. ¿Sí? Comentamos esto para que no quede la caca. Con este print lo que voy a hacer es tomar results y en vez de mostrarlo en la aplicación, lo voy a mostrar en la consola de comandos. Acá, sí, ya lo probé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ejecutamos. Chun, se ve, ingresamos aquí, localhost, root, escribimos estadio, visualizar y vamos a la consola de comandos que tenemos el teniente, los vasos, Rancagua, bueno, que es la primera fila. Nos vamos acá al bench, vamos acá y aquí. El teniente, no.
vamos a usar la base de datos, seleccionar todo desde estadio y la consulta a mano. El teniente Guaso Rancagua 14.500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos bien, vamos perfecto. Ya, entonces, vamos a reiniciar esto y seguimos. ¿Qué no tenemos que hacer ahora? Tenemos que ahora mostrarlo en pantalla. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí todo y tenemos que permitir que esta cosilla acá, esta función se ejecute. Entonces, esto ya sabemos que funciona, lo vamos a bloquear. Tenemos que crear esta función. ¿Cómo la creamos? De la misma forma, def em, display-results. Es lo que va a tomar self como results. ¿Y qué es lo que va a hacer? Vamos a tomar self.mostrar, que es como le hayamos puesto a esta figura. Si esto se llama mostrar, a mostrar, lo que vamos a hacer es aplicarle una función que se llama setRow. Esto es un poco más complicado porque em, es propio, ¿cierto? Bueno, como todas estas funciones son propias del objeto, en este caso, este objeto es un poco más complicado. O sea, es menos intuitivo, ¿cierto? El otro era un cuadro de texto. ¿Y qué funciones teníamos? Teníamos la función, eh, ¿dónde está? Text, ¿sí? Porque era obvio. Aquí, por ejemplo, el botón tenemos clic. Ya, esto como es una matriz en realidad, para visualizar, tiene columnas, tiene filas, entonces vamos a hacer eso. Vamos a definir las filas como count. Vamos a definir que la estructura de lo que se va a mostrar, ¿cierto? Porque esto está un recuadro en blanco. ¿Cómo le vamos a dar? A ¿de qué? De results. Entonces vamos a definir que haya filas según las filas de results. Self.mostrar set column count, lo mismo, pero para el otro. Eh, ¿Cómo podemos indicar la cantidad? A través de esto. Vamos a hacer len paréntesis results corchete 0, es decir, el primero. em, if results else 0. Es decir, la extensión que tenga la primera fila, si es que la fila no es vacía. Si no, va a ser 0. ¿Qué más? Ahora la vamos a llenar. ¿Sí? De hecho, ustedes pueden ejecutar esto sin la otra que vamos a generar y van a poder ver la estructura. Ahora la vamos a llenar por i, row in enumerate de results. Ya, lo que hace esto es sencillo. Results. Bueno, y row son dos filas. Results, ¿cierto? Es la fila. O sea, results son un conjunto de filas con toda la información. Enumerate lo que hace es agregarle un contador. Entonces, for i in row, esto va a tener un 1, 2, 3, 4, 5 y este variable row va a tener toda la fila. ¿Sí? Se fijan acá tenemos una fila, coma, otra fila, coma, otra fila. Cada fila tiene cuatro elementos: nombre, dirección, comuna y aforo. Ya. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, con el enumerate, generamos un índice. Entonces aquí tenemos el índice y tenemos la fila de información. Para eso, vamos a dar otro ciclo for a j, item, in enumerate de row ahora. Entonces vamos a volver a generar un índice porque tenemos que hacer una identificación vertical y una horizontal. Obviamente esto lo pueden hacer ustedes como más les convenga y lo encuentren más práctico o bonito. Entonces aquí vamos a hacer ahora self mostrar punto set item y j, ut widgets get item str item. ¿Sí? Entonces finalmente lo que estamos haciendo acá es agarrar un contador de filas, la fila, un contador de columnas
el dato y agregar todos los datos en toda la matriz. Ya. Y con esto tenemos lista la primera query. Vamos a ver aquí, ejecutamos. Em, Localhost, root, C11, estadio, visualizar, tabla, a ver, ¿qué nos está fallando acá? Query window has not attribute. em, ya, ya, perfecto. Vamos acá. ¿Y qué nos está diciendo esto? Que no tiene el atributo, la query window no tiene el atributo display results. Lo que quiere decir aquí que no hemos creado bien acá, le he hecho la definición. Ya. Aquí, bueno, ya nos debería estar mostrando, pero aquí me pifié. Y esto acá que se va a mostrar no es un table widget, sino que, o sea, no es un table view, sino que tiene que ser un table widget. Table widget. Aquí, nombre mostrar, enter, guardamos. Ahora aquí, query en mostrar. Es un table widget ahora, ¿sí? Me he equivocado. Porque el table view no tiene este atributo que estamos usando como una matriz. Entonces ahora, si lo ejecutamos, reiniciamos el kernel, ejecutamos, ahora sí, localhost, root 2611, estadio. Ahora sí, se nos generan las columnas de la consulta. Bueno, aquí ustedes lo pueden hacer más bonito si quieren. No sé qué, que esto en vez de tomar un uno tome el valor de la estructura de la tabla. Bueno, en fin. Pero aquí pueden ver las tablas. El teniente, los guasos son los estadios que hay en esto. Ya, aquí. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Estos cuatro campos, que este botón recoja los cuatro campos y agregue un nuevo estadio. Entonces, ¿qué nos falta acá? ¿Dónde partían estas cosas, todas estas funciones? Parten acá, ¿cierto? Parten definiendo uno de estos atributos a lo que es la clase, que en este caso la clase es la ventana de queries. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tenemos aquí la definición del combo, del volver, del query, y nos falta self.query insert. ¿Creo que era? Insert. Sí, o no. Bueno, pero insert, si no, nos va a dar una click.connect self.insert-data, que es la función que vamos a ejecutar acá, ¿cierto? Aquí, eh, query agregar. Ya. ¿Qué tenemos que definir acá? Def insert-data self y acá. Entonces aquí tenemos que ver qué es lo que tiene que tener esta función self, o sea, esta función insert data para poder funcionar. ¿Qué es lo que tiene que tener? Tenemos que definir nombre. Volvamos a la base de datos para que sea un poco más evidente. Tenemos acá el R que por eso lo estamos usando. Ahora tenemos que inyectar acá un ejemplo, una fila, una de esas rows que estamos mostrando. Vamos a tener que hacer una desde cero. Tenemos nombre, dirección, comuna y aforo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Nombre, ¿cómo va a ser nombre? Nombre va a ser self.query-nombre, que es el nombre que le dimos al texto, ¿cierto? Punto texto. Vamos a recoger el texto de este cuadro de texto, que se llama así. Y esto lo vamos a hacer 4 veces para la dirección.
dirección y para la comuna y para el aforo. Aforo, query comuna y query dirección. Ya, ya, entonces tenemos esto. Vamos a. Oye, no nos molesta. No, tan rojo. Ya, entonces, la clásica. If not, nombre, and dirección, and comuna, and aforo. Y lo que hacer esto, si no, un valor booleano. Cuando tú estás comparando, estás tomando la existencia. Es decir, si no tengo, básicamente, si no tengo estos campos, si no tengo esta información, ¿qué es lo que vamos a poner acá? Mensaje, q messagefox.critical self, coma, error, eh, llena la información. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si no tengo estas cosas, pasa por error. Listo. Entonces, aquí el retorno, porque aquí se debería acabar la función. Ahora, insert-query. Ya. ¿Cómo se hace esto? Así. Em, insert into estadio. Sí, porque recuerden, no, esto no es una variable porque no nos interesa para esta cosa. ¿Sí? Si no, le ponen aquí la F, le ponen aquí las llaves y juegan paso entregable. Sí, pero ahora sencillo y vamos into estadio. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? Nombre, coma, dirección, coma, comuna, coma, aforo. Values y vamos a usar este comando. Porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, porcentaje S. Ya, entonces esta es la query que se va a llenar con esta información. Perdón, esta es la query, que estas son las variables y estos son los valores que van a tomar esta información. ¿Cómo se hace esto? ¿Cierto? Con un try. Vamos a probar. Vamos a abrir la consulta. Self.connection.cursor. La parte del lado anterior. As cursor. Cursor, sí. Em, cursor.execute. Execute. Insert. Y un bajo query. Que es esto de acá. ¿Qué más? Coma, paréntesis, nombre, coma, dirección, coma, comuna, coma, aforo. Entonces, ¿se fijan? Estas son dos formas de poder gestionar aquí la consulta. Una que es nativa de, esta que es nativa de SQL, donde con estos porcentajes S ustedes dejan ese espacio reservado por una variable que va a ser ingresado acá. Y como lo había dicho yo antes, que va a ir más fácil porque estoy más acostumbrado al Python, eh, acá, con el F, donde yo construyo un solo texto de una vez con una variable. ¿Sí? Pero ahí, como ustedes sea más fácil. Ya, entonces, vemos esto. em, self.connection punto commit, que son todos estos comandos que eran la lavatoria anterior. Q message box punto information self punto success data
Insert. Ya, ¿sí? La diferencia entre MessageBox de Information y Critical es ese sonido, esos colores como rojos y azules, es como simplemente un estilo, una skin. Ya, listo. QMessageBox, ¿y qué más? Self.execute, creo que tenemos que ejecutar. Y en bajo query. Y ahí está. Y lo damos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Except by MySQL, si es que esto no funciona. Sacamos el error de SQL, as y después lo vamos a printear. ¿Cierto? View message box, punto critical, self punto insertion error tr e. Ya, con esto debería estar todo bien, ¿o no? Vamos a ejecutarlo. Perfecto. An indent. Query agregar, query agregar. Ahora sí. Un espacio. Listo. Localhost, root, clave, conectar, estadio. Veamos el estadio. Bien. Vamos a poner pura juego. Foro, vamos a poner uno. Insertar. No. A ver, igual es syntax. No va a ser porque es muy chico, ¿cierto? Estadio nuevo. eh, dirección. Comuna. Y el aforo. Vamos a poner 10.000. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, vamos a revisar aquí donde escribimos. Bueno, pero hasta ahora no se ha actualizado. Ya, voy a revisar dónde está el error. Ya, perfecto. Lo que había pasado es que lo había agregado antes y no lo había borrado. Así que voy a borrarlo de la base de datos y volvemos. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo una vez más. No hice ningún cambio, simplemente el error era mío en mi Workbench porque yo he metido mucha mano. Localhost, root 2611. Conectamos bien. Estadio, visualizamos. Tenemos aquí, lo podemos agregar. Estadio, eh, estadio 10. No, estadio 12. Bueno, cualquier cosa en realidad. Sí, filo. Dirección, comuna, y aforo, cualquier número. Data inserted, estadio 12 se llama. Y aquí vemos que está el estadio 12. Ya, bueno, ¿dónde volver? Aquí tenemos que. Ah, aquí, perfecto. Ya, esa es la cápsula de hoy. La idea es que con esto ya puedan ir metiendo un poco de mano al código, ¿cierto? Empezar a materializar todas estas propuestas que van a tener que realizar para su pyme, al final de crear algo más o menos así. Una vez creado esto, que lo vamos a ver en la otra semana o en alguna cápsula, si es que no da una ayudantía, este archivo, bueno, si se fijan acá, el proyecto es esto. Cápsula es esto, son estos tres archivos que hacen todo esto. Entonces, por ejemplo, ustedes van a su pyme, le arman el Workbench, que ya saben hacer el diagrama R, el BPMN y todas estas cosas, lo montan todo esto,
hacen los archivos necesarios y esto rápidamente, para que ya empiecen a pensar en cómo funciona esto de implementar cosas, em, pueden transformar esta carpeta tal cual fuese un zip a un archivo .exe, que son todos estos ejecutables, ¿cierto? Las aplicaciones. Entonces la persona la pyme no tiene ni siquiera que saber Python ni saber darle como control enter o darle a clic derecho run, ejecutar cualquier cosa, sino que directamente toca un botón y se compila esto todo por detrás. Y pueden hacerle mucho más sencillo y una propuesta de mucho más valor a la gente en la pyme. Ya, esa fue la cápsula, muy larga, pero espero que completa paso a paso. Chaito.